Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir esta tarde un tema de tanta actualidad e interés como es el tema pensional. El día de hoy lo que queremos es como llevar el mensaje de que todos necesitamos complementar la pensión. Vamos a mirar lo que tenemos actualmente en la legislación, pero sabemos que es inminente una reforma pensional que no sabemos cuándo va a ser, que es necesaria, pero que no, que se viene, digamos que de varios gobiernos atrás, pero que es inminente en este momento. Entonces nos vamos a dedicar en esta tarde a mirar lo que tenemos en legislación, cuál es la problemática pensional, cuál es el tema de la brecha pensional y qué soluciones podemos tener para complementar ese tema de la pensión. Vamos a dar la charla y los últimos 15 minutos los dejamos para preguntas, por si tienen algunas inquietudes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces comenzamos con el tema de la problemática pensional en Colombia. ¿Dónde radica realmente el problema de las pensiones? Entonces, digamos que son tres aspectos importantes. El primero son los problemas estructurales, el segundo es el problema de sostenibilidad fiscal y el tercero es el problema de cobertura y equidad. Entonces, vamos a desarrollar un poco en qué consisten esos problemas estructurales. El primer punto es el tema de transición demográfica, el segundo es la informalidad laboral y la tercera son los cambios en los modelos convencionales de trabajo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, en tema de transición demográfica, vemos que esa pirámide poblacional ya no es una pirámide, sino que ya se está convirtiendo en una meseta por el tema de la expectativa de vida que cada vez es mayor. Entonces ya los adultos mayores cada vez son más y hacen que esta pirámide no sea pirámide y que realmente los sistemas por eso colapsen. Entonces, digamos que uno de los problemas estructurales es ese tema de transición demográfica. El segundo punto es la informalidad laboral. O sea, en Colombia estamos hablando de que tenemos 50 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales la población económicamente activa son 24.600.000, ocupados 22.300.000, desocupados 2.300.000, pero de esos el porcentaje mayor es informales. Estamos hablando de 14.100.000. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez, ¿cómo hacemos para silenciar micrófonos? Que hay mucho ruido. Miremos si se puede. Es posible silenciar los micrófonos todos para que no podamos escuchar porque hay mucho eco. Entonces hablábamos el tema de la informalidad laboral y realmente hay un porcentaje muy alto de la población en trabajo informal. Eso hace que estas personas no estén cotizando a la seguridad social. De cada dos, de tres trabajadores no cotiza pensiones. Entonces, digamos que esto está conllevando a toda esta situación de problemática. Dame un momentico, La porfa, tercera, que se me desajustó esto. es posible silenciar los micrófonos. ¿Cómo hacemos? Porque hay mucha interferencia. Bueno, entonces continúo, está el otro tema que son las tendencias laborales, o sea, ¿qué estamos viendo? Que estamos cada vez en una tendencia hacia el mundo digital, hacia la robótica, hacia el emprendimiento, cada vez hay más pymes, más negocios nuevos, el trabajo independiente. Entonces, en los próximos 15 años viene todo este tema de trabajo. Tienes toda la razón, está molesta y decepcionada. ¿Qué estamos viendo? Para el año 2030, el 66% Pues de la población activa porque no estará me dicen, conformada ¿no? por millennials. En última, yo entiendo, o sea, uno dice, pues, sí, o sea, yo no sé, Diana, yo ya me lo olía desde la vez Diana, ¿es que nos posible encontrábamos, silenciar porque, todos los micrófonos? o sea, puede que sí tenga la intención, yo no digo que no, pero si no hay los recursos, pues, nada.
Diana, ¿cómo hacemos para silenciar los micrófonos, por favor? ¿Cómo Estoy hacemos para haciendo todo silenciar el los intento micrófonos? de silenciar. Son dos micrófonos. Por favor, el micrófono de Sebastián. Cerrar el micrófono, porque no lo hemos podido cerrar. Todos los demás están cerrados. Por favor, cerrar el micrófono de Sebastián. Pero ¿cómo así? ¿Cómo hacemos? Yo estoy intentando, pero no, Sebastián, pero tiene... El micrófono de Alexandra Guerrero y Polo Vela están abiertos, por favor, ¿lo cierran? Listo, ya puedes continuar. En este momento están silenciados todos los micrófonos. Gracias. Liliana, estás en silencio. Parece que quedó silenciado el micrófono. Ah, el mío. Listo, ya. Ya lo escuchamos. Ya quedó habilitado Bueno, entonces, el micrófono. Adelante, Liliana. listo, bueno, entonces estábamos hablando del tema de la informalidad laboral y de las tendencias laborales futuras. Entonces vemos cómo hacia el 2030 el 66% de la población activa estará conformada por millennials, que son esas personitas que nacieron en 1984 y 2000, y los centennials, que son los posteriores al 2001, todos nativos digitales. ¿Qué más se viene? La vinculación permanente está disminuyendo y se está incrementando toda la modalidad de contratos diferentes por horas, por proyectos, freelance, online. La remuneración integral también, cada persona se va a responsabilizar de la seguridad social. O sea, ahora también con respecto a este tema se viene el tema de la reforma laboral, que no sabemos cómo va a quedar, pero realmente la tendencia laboral futura es esta, porque realmente son todo lo que son los millennials y los centennials, que son nativos digitales. El otro tema es el problema de sostenibilidad fiscal, o sea, realmente hay un déficit pensional muy grande. Este dato es a 2018, pero estamos hablando de 41.2 billones de pesos de déficit en todo lo que es el tema de pensiones. Ahorita vamos a revisar un poquito qué es lo que tenemos en la actualidad en pensiones, pero acá vemos que es Colpensiones, el Magisterio, pensiones del FOPEP, asignaciones y pensiones de defensa, bonos y otros, o sea, todo lo que estamos hablando en general de pensiones, hay un tema de sostenibilidad fiscal porque tenemos un déficit demasiado grande.
Y el otro tema es el problema de cobertura y equidad. ¿Qué está pasando con la cobertura del sistema pensional? O sea, hacia 2055 llegará máximo al 42% del total de la población de adultos mayores de 60 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez hay menos cobertura. Por ejemplo, vemos a 2018, los adultos mayores de 60 años estaban en 6 millones. A 2055 estamos hablando de que se va más que duplicar, 14.300.000, y ahí estamos hablando sin cobertura también se va a incrementar. O sea, acá hay algunas cifras que igual esta presentación yo se las dejo para que ustedes la revisen, pero realmente es tener en cuenta cuál es esa problemática y qué es lo que está pasando y por qué se hace necesaria una reforma y quedan como estos punticos como para que los tengamos en cuenta. El problema es que los subsidios se están destinando también en este momento a financiar las pensiones más grandes en el régimen de prima media, que es el de Colpensiones. O sea, las pensiones, ustedes saben que el tope es hasta 25 salarios, la pensión más baja es un salario mínimo hasta 25, pero las mayores subsidios se los están llevando las pensiones más grandes. El otro tema, el de devolución por número de personas que no cumplieron con los requisitos de ley, no alcanzan una pensión y se les va a devolver los aportes. Entonces, realmente, todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que hablábamos ahora, las pensiones públicas se llevan 41 billones de pesos del gasto público y de esto el 65.3 se está destinando a las pensiones más altas, 65.4. Bueno, ahora sí voy a retomar como un poco de historia y saber en dónde nos encontramos. Entonces, en 1946, digamos que se estableció Cajanal, que fue la Caja de Previsión Nacional, porque antes, ¿cómo se manejaba el tema de las pensiones? Las empresas tenían que pensionar a sus trabajadores, directamente no existía ningún ente. Entonces ya en el 1946 llegó Cajanal. Luego en 1967 se crea el Instituto de Seguro Social. El Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que fue después reemplazado por el Instituto de Seguro Social. Y en el 2012 fue que nace Colpensiones y ya cambia, digamos, el Seguro Social. En 1993 se aprobó la Ley 100, que fue la que trajo, digamos, que el mayor cambio. ¿Por qué? Porque ahí se crea un sistema de seguridad social donde hay un fondo público y otro privado. Ese público va a seguir manejado por Colpensiones y el privado por los fondos privados, que enseguida vamos a mirar cuáles son. ¿En qué escenario quieres estar? O sea, ¿qué es la pregunta que nos debemos hacer? O sea, estamos pensando en el futuro y queremos una vejez sin recursos o queremos estar con una buena calidad de vida. O sea, ¿cómo estamos planificando ese retiro? Que es la pregunta que quiero que nos hagamos hoy y que pensemos cómo debemos construir ese futuro. Ahora vamos a mirar qué pensiones hay en Colombia. Entonces, solamente hay 3 tipos de pensiones, que es la de vejez, que es ese ingreso mensual que yo voy a recibir cuando cumplo mis requisitos de edad, mis semanas cotizadas, para lograr como mínimo un salario mínimo, ¿cierto? Ahora vamos a mirar pues cuáles son esas pensiones y los dos regímenes. Y la otra pensión es la de invalidez, que es cuando yo recibo una renta porque mi capacidad laboral disminuyó más del 50%, entonces tengo que recibir una renta que va a reemplazar, digamos, que ese ingreso. Y la pensión de sobreviviente, que es esa prestación económica que reciben mis beneficiarios cuando yo estaba cotizando, tenía unos tiempos, y mi familia va a recibir esa pensión de sobreviviente. Bueno, ahora sí vamos a mirar las modalidades de pensión y lo que hablábamos de los dos regímenes. Entonces vamos a hablar primero de los fondos de pensiones, que digamos que es el régimen privado. Entonces, ¿qué requerimos? Ese régimen es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el RAIS. Es una cuenta de ahorro a nombre de cada afiliado, es como tener mi propia cuenta, se puede contar con un capital más todos los intereses, los ahorros que yo logre tener, más un bono pensional si tenía derecho, que ahorita vamos a mirar qué es el bono pensional, más todos esos rendimientos, eso es lo que me va a dar mi pensión. ¿Qué me permite? Yo puedo pedir la pensión, cualquiera sea la edad, siempre y cuando tenga como mínimo una mesada del 110% de ese salario mínimo. Entonces, este es el régimen de los fondos privados.
Esta es una circular donde dice todas las formas de pensión que tienen los fondos, que está el retiro programado, cuando se recibe parte de bono y parte o sea, son diferentes tipos, retiro programado a cargo solo del fondo, retiro programado sin negociación del bono, porque por ejemplo va a esperar que el bono se redima porque me van a pagar menos, entonces mejor espero hasta que se redima, el retiro programado con renta vitalicia diferida. Estos son todos los tipos de modalidades, y voy a contarles la más importante, que es la renta vitalicia, que es la que todos creen, ah, no, es que yo sé que voy a tener una renta vitalicia. No necesariamente. En este momento, digamos que Colpensiones es el único que está dando rentas vitalicias realmente, porque los fondos privados tienen que contratar con una compañía aseguradora para poder obtener una renta vitalicia. Y en este momento, digamos que el mercado de rentas vitalicias ha desaparecido porque los fondos no quieren, o sea, no están negociando con la compañía aseguradora, las aseguradoras no quieren porque en Colombia el salario no crece por IPC, sino por decreto. Entonces, hacer un cálculo actuarial en este sentido es muy complejo, y por eso las aseguradoras ya no están dando rentas vitalicias. Entonces, si ustedes van a un fondo, realmente lo que les dan son los retiros programados, y en un momento dado, si se acaba el dinero, pues ya la persona no va a tener una renta vitalicia. Entonces, la modalidad de renta vitalicia es que la AFP le daría a través de una aseguradora a esa persona y le garantizaría de por vida hasta la muerte. Esto es muy importante porque realmente esto ha cambiado mucho y muchas personas no lo saben, y realmente las aseguradoras en este momento no están negociando la renta vitalicia con los fondos privados. Está miremos por qué no me pasa. Bueno, la otra opción que hablábamos ahora es el retiro programado, que este ya no es manejado por la aseguradora, sino directamente por la administradora, que en este caso es el fondo de pensiones, quien se encarga de administrar esos recursos y pagar la mesada a la persona. Con el capital que acumuló, va a generar una expectativa y le va a dar la mesada. En el momento, lo que hacen ellos son los cálculos de que ese dinero sí le alcance para toda la proyección, pues, de vida que va a tener la persona. Está el retiro programado con renta vitalicia, que igual es al inicio el fondo da el retiro programado, pero luego se negocia con la compañía aseguradora para la renta vitalicia. Pero como les comentaba ahora, realmente este mercado de rentas vitalicias ha desaparecido porque las compañías aseguradoras no lo están dando. Yo les muestro las opciones, pero realmente es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora ya viene el otro régimen, que es el régimen de prima media, que es el manejado por Colpensiones, que este régimen es el público y es el sistema tradicional de pensiones. Ya no es como hablábamos ahorita en los fondos, que se maneja una cuenta individual con los intereses, con el bono pensional, con todos los dineros, sino que esta es un fondo común de naturaleza pública donde entran los dineros de todo el mundo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es importante acá? Que acá la pensión se da sobre un ingreso base de liquidación. O sea, hay un ingreso base de cotización sobre el que yo aporto. Pero al momento que voy a recibir la pensión, tienen en cuenta, son los promedios de los últimos 10 años, y ahí sacan el IBL, que es ese ingreso base de liquidación, y sobre ese le aplican una tabla, que es un porcentaje que va dentro del 65% al 80% de ese ingreso base de liquidación. Yo ahorita les voy a mostrar las tablas, porque es muy bueno uno ubicarse más o menos y saber, bueno, yo a futuro voy a poder tener X pensión. Pero es importante tener en cuenta que aquí el manejo es diferente de los fondos, no es esa acumulación de capital e intereses, sino que aquí es ese promedio de los últimos 10 años o de toda la vida laboral, también lo podría pedir en su momento. Por ser un fondo común, no ofrece posibilidad de heredar saldos, no existen cuentas individuales, lo que hablábamos ahora, y lo que ya enseguida vamos a mirar la tabla para que ustedes se ubiquen.
y la pensión está entre un salario mínimo y 25 salarios mínimos, que eso lo habíamos hablado. ¿Quiénes son los beneficiarios en Colpensiones? Que eso también es importante tenerlo en cuenta. Acá los beneficiarios es el cónyuge o compañero permanente, los padres, los hijos hasta los 25 años, los hijos inválidos y los hermanos inválidos. ¿Qué pasa si el día de mañana muere mi esposa y mis hijos son mayores de 25? La pensión se pierde. Entonces ya eso entra a bienestar familiar, pero ya la pensión ahí se pierde. ¿Qué diferencia hay con los fondos? Como es una cuenta individual y es una acumulación de capital, eso sí entra a masa sucesoral y es heredable. Entonces digamos que ahí hay diferencias. A veces hay personas que dicen, no, yo prefiero estar en el fondo porque conforme un capital y pues ya miraré que eso le quede a mis hijos, pero por decir algo, no tengo la esposa y prefiero mejor que eso quede para mis hijos, pues son decisiones. Pero ahora vamos a mirar que realmente la diferencia de lo que se recibe en un fondo privado es casi una tercera parte de lo que recibiría una persona en Colpensiones. Bueno, ahora les voy a explicar qué es ese bono pensional, que todos dirán, bueno, pero ¿qué es eso? Realmente ese bono pensional, cuando salió la ley 100 del 93 y las personas decidieron trasladarse de Colpensiones a los fondos privados, tenían que tener como mínimo 150 semanas cotizadas pues, a Colpensiones o Seguro Social en su momento. Entonces, ¿cómo hacían para hacer la transición de semanas a acumulación de capital? Porque acuérdese que en el Seguro Social eran semanas cotizadas y en los fondos es dinero. Entonces se requería que ese dinero entrara a ese fondo. Entonces lo que hizo el gobierno fue que dijo, al 1 de abril de 1994 hago un corte y las personas que trabajaron pues antes de ese momento, les hago un cálculo de un bono pensional que es un título valor y ese dinero se lo entregamos al fondo para que haga parte de toda esa cuenta individual que hablábamos ahora para liquidar la pensión. Entonces, en este caso, pues ya digamos que son estas personas que trabajaron pues antes de esa fecha. Digamos que para las personas muy jóvenes, pues no va a haber bono pensional. Esto lo estamos hablando eh, de personas pues que trabajaban hasta el 1 de abril del 94 esos salarios y que hubieran cotizado como mínimo 150 semanas al Seguro Social. Esto es solo en el evento de que yo me pase del Seguro Social a los fondos privados. Ahí en ese momento se conforma ese bono pensional, es un título valor que emite el Ministerio de Hacienda para acumularlo con todo el dinero que yo logre en mi fondo de pensiones. Bueno, ¿qué beneficios tiene el régimen de prima media a diferencia de los fondos privados? Allí sí hay una renta vitalicia porque ya es pactada directamente con Colpensiones, una pensión de sobrevivencia o sustitución pensional, pero igual pues existen los dos, pensión de invalidez, una pensión indexada cada año con el IPC y 13 mesadas al año. O sea, eso es lo que ofrece Colpensión. ¿Qué características tiene el régimen de prima media o el de Colpensiones? Es solidario, lo que hablábamos ahora es un fondo común, los aportes todos llegan digamos que a la misma bolsa, el Estado garantiza el pago a estos acreedores, pues que son estos pensionados, futuros pensionados, y el monto de esa pensión va a ser de acuerdo a unas semanas mínimas, que son como mínimo 1.300, y un promedio de los últimos 10 años o de toda la vida laboral. Entonces, por eso aquí es muy importante determinar en un momento dado la persona si requiere hacerse un cambio. Ustedes saben que tiene que ser antes de cumplir. Las mujeres se pensionan a los 57, los hombres a los 62, deben ser 10 años antes, o sea, antes de los 47 las mujeres, antes de los 62 los hombres, trasladarse de régimen para poder entrar al régimen de Colpensión. Entre fondos sí se pueden trasladar cada 6 meses, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo elegir ese régimen pensional? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos, cómo nos visualizamos a futuro y hacer el ejercicio. Por ejemplo, uno ahora ve que existen calculadoras, está liquidado, usted entra a una página de Scandi y puede hacer una simulación, pero ahora inclusive por decreto uno puede pedir la doble asesoría y realmente te dan la asesoría de cómo te iría mejor
tu pensión, si te quedas en un fondo privado o en Colpensiones. Por lo general, cuando la persona tiene muchas semanas cotizadas, tiene unos buenos promedios, pues va a ser mucho mejor Colpensiones, pero no necesariamente, pues, pero sí hay que mirar el caso. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones se requieren acumulaciones muy altas y ya la vamos a mirar. Bueno, entonces, ¿qué es la brecha pensional? Que digamos que es el tema como que nos llama la atención de esta charla y realmente es pensar, o sea, va a haber una diferencia entre los ingresos que yo estoy recibiendo y lo que voy a recibir de pensión. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Que yo me ganaba 10 millones y me voy a jubilar con 3 millones. O sea, ¿cómo voy a nivelar, digamos, esos ingresos? Entonces ahí es la necesidad que tenemos todos de hacer ese ahorro. Entonces, ¿cuáles son los dos regímenes? Vuelvo y repito, el de prima media con prestación definida, que es Colpensiones, que es el público, y el régimen de ahorro individual, que es el privado, donde están los cuatro fondos que funcionan actualmente, que son Porvenir, Escandia, Protección y Colfondos. En este momento, la persona que quiera una doble asesoría la puede solicitar y están obligados a darle la información y hacer las proyecciones de lo que sería su pensión a futuro. Y esto es obligación porque es por decreto y realmente de todas las personas ser conscientes de saber qué va a pasar en su futuro, porque realmente si no lo pensamos, pues vamos a estar completamente desprotegidos ante una calidad de vida pues en nuestra vejez. Esto que les mencionaba yo ahora, ya vamos a pasar al régimen de prima media nuevamente, que es el de Colpensiones. ¿Qué pasa? En Colpensiones, como no es el ahorro y la acumulación para darle la pensión, aquí es por una tabla y por un promedio. Entonces, acá, ¿qué pasa? Usted lo que tiene que hacer es que le hacen el promedio, el ingreso base de liquidación de sus últimos 10 años. Entonces, puede que su salario, supongamos, fuera 20 millones de pesos, 20 millones 880, que saca el número de salarios mínimos en 18. Pero si usted se va para atrás, el promedio más o menos pudo haber sido 15 millones. O sea, usted se ganaba 20, pero el promedio fue 15 y le van a aplicar una tabla que es el 56.5, si es 1.300 semanas o hasta las 1.800, porque cada 50 semanas le va a incrementar el 1.5, entonces usted puede recibir hasta el 71.5 de ese salario. Pero entonces si usted hace el ejercicio, una persona que se ganaba 20 millones de pesos, y el promedio fueron 15, pero realmente de esos 15 es donde usted le tiene que aplicar el 71.5, pues mire cuál es la brecha pensional de esa persona. O sea, recibiría realmente 10 millones, o sea, 10 millones casi que fue su brecha pensional porque esa persona recibía era 20. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que hacer todos. Si estoy en Colpensiones, tener en cuenta esta tabla. Este es el artículo 10 que reformó el artículo 34 de la ley 797 del 2013. Es una tabla, simplemente sé que es el promedio de los últimos 10 años y me voy a la tabla. Si alcanzo a lograr las 1.800 semanas, yo puedo incrementar, pero mire que estamos hablando de más o menos entre un 65% y hasta máximo un 80%, pero entre más alto sea mi salario, mi porcentaje va a ser más bajo. Entonces, esta tabla es muy importante. Este otro tema es la distribución de la cotización de las pensiones obligatorias, que realmente a veces no sabemos, y pues una persona, por ejemplo, entre 19 y 20 salarios, pongamos un ingreso base de cotización de 23 millones de pesos, el aporte que está haciendo es 4.129.000. O sea, en la cuenta individual se le están yendo 2.600.000, pero en la diferencia de los otros millones, el 1.461.600.000, se está yendo, digamos, que al gasto, porque hay fondos de solidaridad, unos costos de administración. Entonces, realmente es importante tener en cuenta todo eso. Esta información, igual esta presentación, yo se las puedo dejar, que es importante para uno ubicarse de acuerdo en cuál rango me encuentro. Otra cosa importante, entonces lo que vimos ahora fue Colpensiones, que era el fondo público. Ahora vamos a ver en los fondos privados. Acá hay un más o menos, un hombre de 62 años con un cónyuge de 55, más o menos hagamos el ejercicio, con 500 millones en un fondo,
esta persona recibiría 1.923.076 de pensión, pero tendría un descuento de salud de 230, o sea que está recibiendo como 1.700.000, 1.600.000 y pico. O sea, miren que realmente se requieren capitales. Una persona con 1.000 millones, estamos hablando de 3.846.000 y 461 sería el descuento de salud, que es un 12%. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta y claro esto para el día de mañana, saber qué va a pasar con nuestras pensiones, porque si nosotros no pensamos el día de hoy en las pensiones, pues qué va a pasar cuando lleguemos a viejo. Entonces, su ingreso en la vejez será mayor si pone su dinero pues también a rentar. Hay que mirar en qué queremos hacer y es lo que nosotros queremos contarles porque hay muchas alternativas en el mercado donde usted puede hacer ahorros pensando, pero lo tiene que hacer con tiempo desde joven para hacer una acumulación y un ahorro a futuro, buscar alternativas, por ejemplo, de rentas vitalicias con compañías aseguradoras directamente, o productos o invertir en moneda fuerte como es el dólar y no hacerlo en Colombia, o sea, buscar como todas esas alternativas que hay en el mercado, porque realmente como está la situación, la brecha pensional la vamos a tener todo, entonces buscar esas alternativas. Nosotros a través de Diana, pues los podemos asesorar ya en caso individual. Las personas que estén interesadas en el chat nos pueden colocar, nos dan el correo o el contacto para ya profundizar en casos especiales. Por ejemplo, si se requiere un cálculo actuarial detallado de cuál va a ser su pensión a futuro, con valor, pues sacando a valor presente y a valor futuro esa pensión. O sea, todos esos ejercicios los podemos hacer y buscar alternativas de cómo complementar ese ahorro. Estoy mirando el tiempo porque yo quedé terminar a las 5:45 para darle el espacio a Diana para mirar qué preguntas hay con respecto al tema que hablamos. Liliana, muchas gracias. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para que Liliana se la responda. Pueden escribir por el chat o pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta correspondiente. ¿No tenemos preguntas? Bueno, importante invitarlos a todos en este momento para que realicen preguntas y aprovechemos que contamos con esta asesoría para poder pues entender un poco más el caso de cada uno. Todos los casos que son diferentes. Adelante. Liliana. Tengo levantada la mano, ¿puedo hablar? Sí, claro, Sí, puedes adelante. hablar. Liliana, muy buenas tardes, muchas gracias por la orientación, creo que es bastante útil. Quería comentarte tú qué opinas de la sentencia que salió el año pasado, como a mediados de agosto, sobre la demanda que hizo una persona que había cotizado más de 1.800 semanas y que digamos, la respuesta fue favorable en el sentido de que Colpensiones debía liquidarle el 80% sin ceñirse estrictamente a la fórmula como tal, ya que la misma norma está estableciendo que máximo debe ser un 80%. Y si uno miraba las semanas cotizadas que planteaban en la sentencia, al aplicar más allá de las 1.800 como límite, dice 1.5 por cada 50 semanas, creo que es. Claro, le da mucho Es más. 1.5. Le da mucho más del 80%. Y en esa sentencia se ordena a Colpensiones a liquidar el tope máximo cuando estos casos suceden. Hoy, en estos días, hice la consulta de Colpensiones y ellos decían que cada persona tenía que establecer una demanda individual. ¿Tú crees que eso no se puede llegar un momento a, digamos, a formalizar? Que no sé, que cada persona tenga que hacerlo sabiendo que eso ya es un hecho. Pero tú sabes que en este tema, o sea, una persona demanda, digamos que queda como la jurisprudencia, pero tiene que volver a demandar otro y llevar como esa demanda anterior donde concedieron ese beneficio.
pero no quiere decir que porque a una persona le dijeron eso, entonces para todo el mundo se va a aplicar, ¿no? Le toca, pues tienen que seguir demandando, a menos de que ya salga un decreto donde ya quede eso establecido. O sea, en este momento es lo que tenemos, lo que yo les decía ahora, sabemos que es inminente una reforma pensional, pero no sabemos ni hay un borrador, ni sabemos qué se viene, o sea, lo que tenemos en la actualidad es lo que yo les mostraba, la tablita, el promedio de los últimos 10 años, el ingreso base de liquidación y se le aplica la tabla y con esos topes que están establecidos ahí. Ya de ahí no nos podemos, pues, o sea, hasta ahí llegamos, 25 salarios mínimos, listo. Pero ya, si es un caso especial, ya uno tiene que demandar. En este momento, no, pues no sabemos qué pueda pasar, porque inclusive lo que se está hablando de la reforma es dejar todo un fondo público y dejar solo los privados para ciertas pensiones, o sea, no sabemos, o sea, hay demasiada incertidumbre en el tema, entonces podría cambiar muchas cosas. Lo que sabemos es que es inminente esa reforma porque por problemas de sostenibilidad fiscal, lo que hablábamos ahora, por temas de equidad, porque la mayoría de las pensiones grandes se las está llevando, digamos que el subsidio, pues se está llevando el subsidio del gobierno, porque ahora el déficit es demasiado grande y no hay dinero para pagar pensiones. Pero sí, el tema ahí sería que tocaría demandar el caso específico. ¿Alguna otra pregunta? Liliana, ¿podría volvernos a mostrar la tabla, la penúltima, en cuanto a una vez realizado el descuento y de acuerdo a al promedio de los últimos 10 años, cuánto va a quedar la persona recibiendo como pensión? Sí, claro que sí. ¿Y nos puede compartir por el chat la presentación en este momento, por favor? ¿El archivo? Sí, ya voy a mirar cómo lo puedo hacer aquí, si no. Por y último. Si no, Liliana, no te preocupes, igual yo la dejo. Con la lista de los asistentes puedo enviárselas a sus respectivos correos, si no la puedes compartir en este momento. Pues Bueno, inténtala compartir, si no yo la envío por correo a los asistentes. Pueden dejarme en el chat también sus correos para poderles enviar la presentación. Claro que sí. A ver, este es el ejercicio que hablábamos, lo que decíamos en este momento, el salario mínimo, y ahí estamos hablando, inclusive aquí está hasta 20 salarios, ¿cierto? Y está el mínimo de la pensión en porcentajes de acuerdo a las 1.300 semanas y a las 1.800 semanas, ¿cuál sería el porcentaje? Recordando que cada 50 semanas se sube el 1.5, por eso ahí cambia, digamos que el promedio. Sí, claro, la presentación se las dejo para que ustedes la revisen, o sea, ¿cuál es la invitación? Que todos nos preocupemos de la pensión, hagamos los cálculos, hagamos el ejercicio, pidamos la doble asesoría, busquemos asesoría en el tema y proyectemos qué va a pasar con nuestra pensión. Y lo que hablábamos ahora, si vamos a tener una brecha pensional, entonces busquemos alternativas de cómo complementarla, porque realmente, y eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué es lo que decimos? Si se viene una reforma, pueden cambiar muchas cosas y de pronto en detrimento de una pensión también más baja para nosotros. ¿Alguna otra pregunta? No sé si en el chat hay alguna pregunta. Buenas noches. No veo más preguntas, no veo manos. Ah, sí, alguien. Aló. Sí, aló, te escuchamos. Gracias. Mi nombre es Luis Alberto Gutiérrez. Tengo una inquietud. Ya me es claro que cuando son en los fondos privados, si la persona fallece, los ahorros que están en el fondo privado hacen parte de la sucesión en la familia, bien sea para los hijos o para ahora la esposa, dependiendo de cómo se haga la sucesión. Entra más a sucesoral. Sí, entra más a sucesoral. Por eso yo les decía ahora que a veces hay personas que dicen, yo no tengo esposa, mis hijos son mayores, no me interesa estar en colpensiones, o sea, yo por eso me quedé en el fondo. He encontrado mucha gente que dice eso, porque el día de mañana si falto, eso queda
lo hereda mi familia o mis hijos ya mayores. En cambio, en Colpensiones, si no Ahí tengo tengo- esposa, mis hijos son mayores, la pensión se pierde. Eso entra al Instituto de Bienestar Familiar. Sí, ahí tengo la inquietud. Si yo tengo a mi esposa y fallezco y estoy en Colpensiones, ella entraría a la pensión por sustitución, ¿cierto? De Ah, sobreviviente, la que de miramos sobreviviente, ahora, la pensión de sobreviviente, sí. correcto. Pero ¿qué sucede si Otra ella también cosa, es, pero qué sucede si ella también es pensionada por Colpensiones? ¿La pierde no, o también? no pasa nada. Ella la puede recibir 2 pensiones, no hay problema. Ah, perfecto. Esa era la inquietud que yo tenía. Sí. Y otra cosa importante, por ejemplo, en la pensión de sobreviviente, digamos que también hay que tener en cuenta, la persona está cotizando y fallece y recibe la pensión de sobreviviente, pues digamos que ese beneficiario que tiene el derecho, pero también la tabla empieza con un porcentaje inclusive súper bajito, un 45% y se va incrementando. Entonces, ahí también es importante tener en cuenta eso, que pues que por ejemplo la persona también se va a ver desfavorecida, pues su compañera. Entonces, por eso es importante planear a futuro, que si yo llego a faltar, mi esposa y mis hijos estén bien. Entonces buscar alternativas de complementos de seguros, que todo eso lo pueden mirar con Diana, pero la verdad es pensar como en todo eso, no solamente si qué pasa si yo muero prematuramente o si ya muero cuando llegué al momento de la vejez y dejé la pensión. Perfecto, te agradezco muchísimo. Bien. Con todo gusto. Liliana, sí, muchas gracias. Y si no hay más preguntas, quisiera agradecerte por tu tiempo y pues decirles a todos que esto nos deja una gran reflexión. Vemos que la brecha pensional que todos vamos a tener pues va a ser bastante alta, y si no es alta igual la vamos a tener. Entonces, como decía Liliana, lo importante es que busquemos alternativas, y para quienes estén interesados en conocer qué alternativas hay, como ya nos dijo, de ahorros en dólares y de tener alguna renta vitalicia a futuro en una moneda fuerte como es el dólar, los que estén interesados, con mucho gusto les podemos dar una asesoría pues ya personalizada. No quisimos como hacer un ejemplo de esto general, porque pues todos tenemos muchos factores que influyen para que estos ahorros sean diferentes para cada uno, y estos planes pues tienen bastantes características que cada persona pues debe hacérsela personalmente. Entonces, la idea de hoy, pues la Alianza en Seguros con PM, Asesores de Seguros, tiene pues la solución, y tiene estos planes que Liliana nos mencionó para que ustedes puedan visualizar un futuro, pues sin una brecha tan grande como ya vimos que todos, sea en el fondo que estemos, vamos a tener. Entonces, si quieren más información, pueden enviar su correo por el chat, y con mucho gusto les hacemos una asesoría un poco más personalizada y les mostramos cómo pueden tener un ahorro desde ya para complementar esa pensión que vamos a llegar a tener. No sé si tienen alguna otra pregunta. A todos, muchísimas gracias por su participación y por su asistencia. A Diana muy especialmente por, como aliada de SAEC, traernos a Liliana como experta en este tema de pensiones, que creo que ha sido muy amplia y muy propositiva toda su presentación. Muy agradecidos en nombre de SAEC, Liliana, por tenerte aquí. Ojalá podamos repetir y tenerte nuevamente. Claro que sí. Y ojalá que se aproveche de verdad a través de este espacio para que todos aquellos que participaron y quieran hacer la evaluación puntual, su cálculo actuarial personal, aprovechen de verdad este espacio, ya que contamos pues con una experta como Liliana y con esta puerta tan importante que nos abrió Diana Lozano. Para todos, entonces, una feliz tarde. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Y en nombre de SAEC, sigan participando, por favor, de estos webinars. Muy importante. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, Hasta luego. hasta Muchas gracias a todos luego. por su Muchas asistencia. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Bueno, gracias.